Paco López Igual es de Molina. Terminó sus estudios para ser maestro en Murcia, pero continuó de mercero, vendiendo artículos de costura en el comercio familiar. Su otra dedicación es la escritura. Así tiene publicados varias novelas, libros de relatos, libros de viajes y libros infantiles y obras de teatro. A nuestro colegio ha venido algunas veces con otros escritores como Manuel Moyano y Elías Meano. Hoy tenemos el placer de hablar con él en Radio Gregor. Hola Paco, muchas gracias por venir a nuestro colegio Gregorio Miñano. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Colegio Gregorio Miñano por haberme invitado a estar aquí esta mañana con vosotros y muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista en Radio Gregor. La verdad es que me encuentro en la gloria aquí con vosotros. Antes que nada, cuéntanos cuándo te dio por escribir. ¿Empezaste en el cole? Pues la verdad es que no, yo siempre he sido un niño muy lector, me ha gustado mucho escuchar historias, pero no escribía, tenía facilidad para redactar y fue ya con una edad madura, después de cumplir los 40 años, cuando un día me puse delante del ordenador y empecé a escribir historias, así que he sido bastante tardío. Entre todo lo que has escrito, ¿hay algún libro que te guste más por su temática o por cómo llegaste a hacerlo? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy difícil, porque tengo escrito, me parece que son 21 o 22 libros, y no sé decirte cuál es el que más me gusta, porque es como a un padre que tiene 22 hijos y le pregunta, ¿a cuál de los 22 quieres más? Pues a uno los quieren más por una cosa, a otros por otra. Yo todos los libros que he escrito era el libro que quería escribir en ese momento, era la temática que quería contar en ese momento y la verdad unos han tenido más éxito, otros menos, unos más lectores, otros menos, pero a todos los quiero por igual. ¿En qué te inspiras a la hora de escribir? ¿Viendo una peli? ¿Andando por la calle? ¿Leyendo el periódico? Pues la verdad es que es bastante difícil también de contestar a esa pregunta porque la inspiración es algo espontáneo, nunca sabes cuál es el detonante para escribir una historia. Las historias no solamente se escriben cuando te sientas delante de la libreta o en mi caso delante del ordenador a escribir, sino que comienzan mucho antes. Muchas veces salta una chispa, una historia que te contaron cuando eras niño y eso empieza a crecer ahí en tu interior, a dar vueltas, hasta que llega un momento en que parece que te pide que escribas esa historia, ¿no? Entonces, la inspiración en sí es algo que no sé cuándo llega. Posiblemente la mecha prendió hace mucho tiempo, pero ha ido creciendo ahí sin darme cuenta. ¿Cómo creas los personajes? ¿Te inspiras en alguna persona que conoces? Pues sí, normalmente cuando voy a crear un personaje, no es una persona en concreto, sino que voy cogiendo detalles de muchas personas. A unas las cojo físicamente, a otras su forma de expresarse, otras su comportamiento. Cada uno de mis personajes es un compendio, una mezcla de muchas personas que conozco, no son de una persona en concreto. En el colegio nos ha contado la historia de un meteorito que llegó desde el espacio exterior y vino a estamparse por Molina. Nos han contado que también pasó algo mágico relacionado con la escritura. ¿Es eso cierto? ¿Qué sabes tú de eso? Pues la verdad es que yo creo que sí es cierto, porque nos ha ocurrido a mucha gente en Molina que nos ha dado por escribir. Y a muchos, como en mi caso, ya a una edad tardía, ¿no? A una edad bastante madura. Y la única explicación que tenemos es a ese meteorito que cayó y de cuyo cráter, dice la leyenda, que emana una especie de gases que al respirarlo te convierte en escritor. Y bueno, lo que me ha ocurrido a mí, le ha ocurrido también a otra gente y bueno, es una leyenda muy curiosa, muy graciosa, que llama mucho la atención y que nos gusta mucho contar. Pero la escritura también requiere de mucho trabajo, de muchas horas, estar sentado en tu sillón, trabajando, ideando historias. En el colegio estamos haciendo un proyecto llamado Conoce Molina. ¿Qué nos puede llamar la atención de Molina? ¿En qué ha cambiado con la Molina que viviste de pequeño? Bueno, Molina es un pueblo en continuo cambio.
De hecho, ha cambiado mucho desde su inicio. Ahora mismo es un pueblo tan moderno que pensamos que no tiene pasado. Parece que se ha caído de un árbol, pero no. Molina tiene un rico pasado y ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo. Cuando yo era niño, la Molina que yo conocí era también muy distinta a la que conocéis, pues, por ejemplo, vosotros. Apenas teníamos jardines, apenas había colegios. Y para bien, Molina creo que le ha sentado muy bien el paso del tiempo. Ahora tenemos unos parques maravillosos, tenemos muchas infraestructuras. Quizás pues ha crecido mucho, somos muchos habitantes, no nos conocemos ya las personas como nos conocíamos antes todos, pero tiene otra ventaja. Pero sí ha cambiado. Nos dicen que para escribir bien también hay que leer. ¿Por qué es importante leer? Sin leer es imposible escribir. Mucha gente dice, no, yo voy a escribir un libro y no ha leído nunca, y eso es imposible, porque el escritor tiene que ser una persona muy curiosa, una persona a la que le interesa todo lo que ve, le gusta observarlo, es muy observador, y también le gusta mucho ver cine y, por supuesto, leer libros donde están llenas de historias. Cuando tú lees, sin darte cuenta, estás de alguna forma absorbiendo cómo se escribe. De alguna forma, sin darte cuenta, te vas viendo cómo se estructura una historia, cómo ha hecho el escritor para estructurar una historia, para presentarnos a un personaje, para desarrollar una trama, para darnos un final que sea atractivo. Y eso solamente se aprende leyendo. Por eso, para escribir, es muy importante leer. En la biblioteca de nuestro cole tenemos una buena cantidad de libros que podemos llevarnos prestados para leer en casa. ¿Recuerdas algún libro en especial de tu infancia? En mi infancia, pues, como digo, yo era un niño que me gustaba mucho leer, me gustaban mucho las historias. No solamente leídas, me gustaba mucho verlas en cine, me gustaban mucho las historias que me contaba mi madre, que me contaban mis abuelas, y esas las fui absorbiendo. De la infancia, en mi casa entonces había muy pocos libros en la vivienda. Yo recuerdo 2 o 3 libros que habían allí. Uno de ellos era Corazón, un libro de un escritor italiano que se llamaba Edmondo Amici, y era un libro de relatos. Y ahí fue posiblemente el primer libro gordo, voluminoso que leí y que me impactó bastante. También, por supuesto, leía pues, todos los cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm, que eran cuentos tradicionales que me gustaban muchísimo. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de cuando tú ibas al colegio? Uy, hace ya tanto tiempo, pues anécdotas, así ahora mismo no recuerdo, pero por ejemplo me gustaban mucho los días de lluvia, porque en los días de lluvia nos dejaban ponernos las catiuscas, las botas de agua, nosotros llamábamos catiuscas, y estábamos deseando que lloviera. Aquí en Murcia, como llueve tan poco, que ese día nos lo permitían y íbamos al colegio metiéndonos en todos los charcos que encontrábamos porque no se nos mojaban los pies, ¿no? Y por ejemplo, eso es una imagen de las que guardo. La escuela que yo iba era muy diferente a la de ahora, eran colegios muy antiguos, edificios también muy viejos, incluso los profesores estaban subidos sobre una tarima, no estaban a ras de los demás, sino que estaban en alto y de alguna forma los veíamos como seres de otro mundo, mucho más, con una importancia tremenda que le daba esa tarima, ¿no? donde estaban subidos. Para terminar, te damos las gracias por venir de nuevo al Gregorio Miñano y esperemos seguirte viendo por nuestro pueblo. Estaré encantado cada vez que me invitéis de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias y desde luego felicitaros por la extraordinaria entrevista que me habéis hecho. Muchas gracias.